tipografía es uno de los elementos fundamentales, dentro del diseño, ustedes lo saben, es un porcentaje muy alto que interviene en el discurso del cartel. Yo le llamé, como ustedes lo están leyendo, tipo iconografía, que es un neologismo que yo lo leí por ahí en los años 80, en un libro que tiene el mismo nombre. Empecé ya hace un rato a recolectar unas definiciones, ¿no? Y a tratar como de conjuntarlas. Cuando escuchamos la denominación comunicación visual, habrá que decir que la comunicación se categoriza a partir, digamos, de los medios en que se manifiesta. Entonces podemos ejercitar una comunicación escrita, ¿sí? Bien escrita, u oral, como en este momento. Entonces, decir comunicación visual sería algo así como, ¿sí? La denominación como tal no tiene un sentido. Si al señor Bruno o al señor qué sé yo lo puso así, que lo ponga así, pero la verdad la denominación a mí al menos no me convence, ¿no? Entonces a mí me gusta compartir esta propuesta ya tanto caduca, conocida y superada de lo que sería el diseño gráfico. Y aquí voy a partir en dos, digamos, el concepto, el diseño gráfico, ¿no? Mi tía decía diseño al patrón y se refería precisamente a una cuestión meramente formal. Y así muchos todavía desafortunadamente consideran el diseño como dice aquí, una cuestión de hedonismo visual. Tenemos que considerar que la comunicación se requiere en poner alguna cosa en común, y en este caso sería el entendimiento. El resultado, a fin de cuentas, es una producción de sentido. Entonces me parece como que interesante esta cuestión, porque tiene que ver con el mundo de los significados, no solamente con una cuestión meramente plástica, formal. Si nosotros, como decía, partimos este concepto en dos, y a su vez nos detenemos un poco en otras denominaciones, en la misma denominación, pero en otros idiomas podemos encontrar como vestigios interesantes, ¿no? Desde esta perspectiva, diseño como sustantivo también se convierte como un verbo, designar, designado, ¿no? A este objeto lo designo como teléfono. Si yo digo designar, lo estoy utilizando como un sinónimo de qué, un poquito. Designar no necesariamente es elegir ni seleccionar, sino designar tiene que ver con otra cosa. El diseño tiene que ver con dar, otorgar y conceder. Luego, por otro lado, si recordamos esta otra palabra, incluso físicamente, plásticamente la palabra nos provoca una relación muy obvia con lo que tendría que ver con el mundo de los signos, perteneciente o relativo al signo. Ahora, si nos vamos a la parte gráfico, ¿no? Tendríamos aquí nosotros esta cuestión conocida por todos los que estamos acá, asociados con trazar, dibujar y escribir. Por ejemplo, sería algo así como fotoluz y grafía, imagen, ¿no? Imagen con luz. O dibujo, recuerden ustedes que es trazo, dibujo o escritura incluso. Lo tenemos en serigrafía, sericera, escritura por medio de la cera. Tiene sentido, ¿no? Pero luego lo vemos en estas otras, pero cambia un poco. Porque dice geografía, sería la escritura de la vida, sí, pero como que es un tanto metafórico, ¿no? Geografía, la escritura de la tierra, pues tampoco. Entonces hay otra cosa en lo que se refiere a la grafía, a lo gráfico, que no solamente está asociado, digamos, con la imagen, con el dibujo, con el trazo, incluso con la propia escritura. Yo les voy a pedir, por ejemplo, que piensen algo, ¿sí? Y ese algo, ¿cómo lo pueden hacer gráfico? Ejemplo, piensen en un número del 1 al 5, por favor, piénsenlo nada más, ¿sí? Multiplíquenlo por 2, sumen de 10, quítenle la mitad, quítenle el número que pensaron. Si nosotros pensamos algo y lo queremos hacer más gráfico, el pensamiento se hace más gráfico en términos de lenguaje. El lenguaje se hace más gráfico en términos de la oralidad. La oralidad se hace más gráfico en términos de la escritura. Es decir, son formas de hacer el pensamiento más gráfico, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, más gráfico. Y aquí vale la pena como jugar un poco con las palabras. Y quiero recordar un poco lo que podemos entender por lo que es una
una gráfica, ¿no? Fíjense, una gráfica es una gráfica cuando es gráfica. Cuando no, no. O sea, ¿cómo? Es decir, cuando una gráfica no es gráfica, no lo es. Una gráfica es gráfica porque es gráfica. ¿Me explico? ¿Se entiende? Soy gráfico. Imaginemos que hacemos un flashback, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Hacemos nos vamos a unos años atrás, ¿no? Estamos en un auditorio de la XEW, la voz de la América Latina desde México. ¿Escucharon? Fue gráfico, ¿no? Y estamos en una emisión radiofónica, ¿no? Que empieza y dice Calimán. Y entonces los actores están allá atrás, en la espalda, y están actuando, lo hacen bien, ¿no? Y también hay música, y hay también como efectos especiales, ¿no? En otro lado de la ciudad puede alguien estar escuchando esta emisión, ¿no? Y si está bien hecha, es gráfica. ¿Se entiende? ¿Me explico? Soy. Ok. Fíjense que lo gráfico pues tiene que ver con esto, con lo claro, con lo evidente, con lo manifiesto, con lo descriptivo. Una gráfica es gráfica cuando es así. Cuando no, pues no. Una emisión radiofónica es gráfica porque es así. Es decir, que lo gráfico no solamente está asociado con lo que es percibido con los sentidos de la vista. Lo gráfico se puede percibir de muchas maneras. Una de ellas puede ser el sentido de la vista. Entonces, si recordamos algunas palabras como biografía, adquiere un sentido total. Descripción de la vida, ¿no? Geografía, descripción de la vida. Y lo gráfico como lo evidente. El diseño gráfico es algo así. O sea, es como una propuesta justa. De tal manera que este sujeto tiene que hacer ese trabajo. Y lo que elabora son objetos gráficos. Objetos gráficos. Gráficos. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Soy gráfico? Vale. Bien. Pero a veces se nos olvida esta tarea y de pronto se desarrollan objetos autográficos. Autográficos. Incluso el diseñador no es diseñador, sino se convierte en autor. ¿No? Autor. Él mismo se representa, se da, se desprende algo de sí mismo y lo coloca en ese objeto. Y ese es uno de las características de estos resultados, ¿no? Objetos autográficos. Pero no solamente la historia termina ahí, porque a veces se pueden hacer objetos gráficos no identificados. OVNIs. OVNIs. Son cosas que nadie entiende, ¿no? Y que el diseñador, con una buena intención de mostrar sus habilidades gráfico-expresivas, se los muestra a un colega, a una persona que pasa, a su mamá, dice yo, ¿no? ¿Cómo ves? Y dice mi diseño. Para mí, digamos, el diseño es un proceso. En todo caso, el resultante es un objeto gráfico. Entonces, presentan este objeto gráfico, ¿no? Pero que no lo es, sino es un OVNI. Y como la otra persona dice cosas distintas a la intención comunicativa que dio origen a esta manifestación plástica, el otro, el diseñador, se molesta, se incomoda y se lo retira. Y le dice, es que tú no tienes cultura visual. Tú no sabes de diseño. Para entender el diseño no se necesita ser diseñador. Como lo dice aquel grande de 1.82, diseñar para diseñadores es como... Espero que sepan la frase. Bueno, voy a citar. Magallanes Alejandro, diseñar para diseñadores es como comer su propia mierda y que le guste. Entonces los objetos gráficos son así porque son gráficos. Y estos objetos se construyen a partir de estos dos elementos. La textura, el color, ¿no? La imagen, la letra. Yo los estoy uniendo en estos dos ámbitos, la iconografía y la tipografía.
Este sistema verbo-icónico posibilita la comunicación. Estos son algunos ejemplos donde están presentes y hay muchos más. ¿Qué piensan ustedes en su casa? Eso que están pensando es una imagen, ¿no? La imagen también se entiende como una confusión mental. Entonces tiene un carácter polisémico, la propia denominación. A mí me gusta más como poner los puntos sobre las i's, ¿no? Me parece que la denominación iconografía como que da más cuenta sobre lo que se supone que es. Y si es una imagen, pues, ¿no? Plasmada plásticamente, a fin de cuentas. Dice aquí, es una representación plástica, pero aquí viene una cuestión muy particular, orientada a facilitar la comunicación. O sea, las imágenes no necesariamente tienen esta función de facilitar la comunicación, pero la iconografía sí, porque es gráfica.